homogéneo. Es bastante que tienes que leer. Obviamente se te está brindando en estas diapositivas, ¿ya? Muy bien, ahora sí pasamos a lo que es la osteología del cuello, o cuando hablemos hueso del cuello. Lo más importante, me está olvidando, chicos, para hueso de la cara, por ejemplo, cigomático, maxilares, la mandíbula, maxilar inferior, los nasales, este, tú puedes leer de tu bibliografía, de cuál libro, de cuál quieras ser libro, puede ser el Gray, puede ser el Pro, puede ser el Atari, puede ser el Snell, el Moore, etc, etc. Esto de acá, chicos, estúdiale nada más a modo de recomendación, estúdiale nada más para tu práctica, porque en el examen teórico casi no preguntan en el examen teórico, ni en el examen práctico. O sea, para tu práctica con tu doctor, por ahí léelo por ahí. Pero sí, lo que sí, más importante son huesos del cráneo, base de cráneo, calota de cráneo, lo que hemos hablado, ¿ya? Muy bien. Y los forámenes, no olvides forámenes, qué nervios pasan, qué arterias pasan, eso es lo que más importa. ¿Sí, chicos? Muy bien, ahora sí, sigamos por acá con el cuello para ya ir terminando. La osteología del cuello como tal va a estar formado por las vértebras cervicales, las 7 vértebras cervicales, ¿correcto? Las 7 vértebras cervicales, posteriormente, y también anteromedialmente por lo que viene a ser el hueso ioides, que es, recuerda, el único hueso que no se articula con ningún otro hueso. Ahí está. Muy bien. De estos huesos o de la osteología del cuello, lo que más me importa es centrarse en lo que viene a ser hueso occipital, C1 y C2, que es atlas y axis. ¿Por qué? Porque estas estructuras óseas que mencioné van a delimitar dos articulaciones muy, pero muy famosas y que mucho preguntan. En el caso mío, en mi experiencia, si tú rotas por ahí para los chicos que quizá roten con el doctor Salas, esto le encanta preguntar. En mi mesita nos preguntó y nos hizo exponer todo. La articulación atlanto-occipital y la articulación atlanto-axoidea. Por eso vamos a ver cómo es que se forman cada una de estas dos tipos de articulaciones a nivel de la osteología del cuello. Muy bien. Muy bien. Para eso, miren, chicos, yo mencioné que los huesos del cuello van a estar formados por las vértebras cervicales. Entonces, es importante, obviamente, y amerita hablar de lo que es la estructura, la morfología externa de una vértebra. Para eso, traigo a colación una vértebra tipo, porque recuerda que entre vértebra cervical, vértebra torácica o dorsal, vértebra lumbar, va a haber obviamente sus diferencias. Cada vértebra no es igual, van a ser totalmente distintas. Van a ser diferentes en su cuerpo vertebral, diferente en su foramen vertebral. Recomendación, chicos, si tú rotas con el doctor González, ve aprendiéndotelo toda la forma o toda la morfología de la vértebra cervical, cómo es la vértebra lumbar, cómo es la vértebra torácica. ¿Por qué? Porque el doctor González siempre pregunta la estructura de una vértebra. Tú debes saberlo, él siempre te va a preguntar, y es más, te va a hacer dibujar en la mesa. Por eso tienen que llevar también sus plumones. Les va a hacer dibujar. En mi caso, yo roté, por ejemplo, miren, chicos, con el doctor González roté, a ver qué unidad, espérenme, cuarta unidad. Y a pesar que era sistema cardiorrespiratorio, nos hizo dibujar vértebras, imagínense, chicos, nos hizo dibujar vértebras. O sea, el doctor le encantan las vértebras. Así que ya, para los chicos que rotan, recomendación, aprender bien sus vértebras, su estructura. Muy bien, entonces, sigamos nosotros por acá con la vértebra tipo. Recuerda, una vértebra tipo es una vértebra que no es ni cervical, no es ni torácica, sino es una vértebra que representa los componentes principales de toda vértebra. ¿Qué es lo que contiene? Anteriormente va a presentar un cuerpo vertebral, que es la parte más voluminosa, ¿no es cierto? Parte más prominente, que va a presentar una cara anterior, una cara posterior, que va a estar abierta a lo que es el foramen vertebral o el agujero medular, por donde pasa la médula espinal. ¿Qué más va a presentar una vértebra tipo? Va a presentar lo que viene a ser un arco vertebral posterior, toda esta región arco vertebral, la misma que va a estar formado por una lámina posterior, que esta lámina va a ser continuado con una apófisis espinosa o proceso espinoso, y asimismo el arco vertebral va a estar va a estar formado por un pedículo, que es la estructura, recuerda, el pedículo que une el cuerpo vertebral con la apófisis articular. La apófisis articular sirve para que esta vértebra se articule o se una con otra vértebra. Es por eso que va a presentar una porción articular o una carilla articular superior y una carilla articular inferior en la apófisis articular. Asimismo, toda vértebra que va a presentar, aparte de sus apófisis espinosas, las apófisis transversas.
que van a ser importantes para el paso de ciertas estructuras vasculares. Por ejemplo, si hablamos de las vértebras cervicales del cuello, va a ser importante la apófisis transversa para el paso de la arteria vertebral. Ya vamos a ver. Entonces, acá mira, tú tienes esto y acá está esta imagen de la derecha, representa una vértebra cervical tipo, la vértebra cervical en general. ¿Qué va a estar formado? ¿Por qué va a estar formado? Va a estar formado por un cuerpo, ya parte anterior, por el foramen vertebral, que recuerda la característica del foramen vertebral en una vértebra cervical, que tiene la forma de un triángulo isósceles, ¿Qué más va a presentar? Va a presentar lo que es las fosas o carillas articulares para las vértebras, sus apófisis transversas, que en la vértebra cervical, chicos, recuerden, estas apófisis transversas van a presentar los forámenes transversos o agujeros transversos. Acá, miren, chicos, estos de acá, forámenes transversos. ¿Para qué es importante? Para el paso de las arterias vertebrales, tanto derecha e izquierda, que se van a originar en la arteria subclavia, que luego a nivel, recuerda, del clivus del occipital, que te forma la arteria basilar. La arteria basilar que se ubica a nivel de la protuberancia anular o puente de Baroli. Ahí está, las protuberancias transversales o apófisis transversas. Asimismo, chicos, otra característica diferencial de la vértebra cervical es sus apófisis espinosas que son bífidas, acá miren, bífidas en forma de horcón. Pero la excepción, chicos, si tú recordarás del tema preuniversitario, la única vértebra cervical que no tiene apófisis espinosa bífida, ¿cuál es? La C7. Vértebra C7 no tiene apófisis espinosa bífida. Y es la más prominente, mira, su apófisis espinosa, pero no es bífida. Eso tiene que recordar. El resto tiene apófisis espinosa bífida. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, como les mencioné, nosotros nos vamos a centrar en el atlas o C1 y en el axis o C2. Para eso es importante primero estudiar su morfología de cada una de las vértebras. Si hablamos del atlas, miren chicos, recordar Atlas. ¿Por qué lo llamaron Atlas? Se preguntarán. Pues Atlas lo llamaron porque este Atlas, bueno, hacían a la alusión de la mitología griega como el gran titán, ¿no es cierto?, que sostenía la gran esfera celeste o el globo terráqueo. Entonces, a esta vértebra los anatomistas, como sostenía o estaba en relación a la cavidad craneal, ¿no es cierto?, a toda nuestra cavidad que hace alusión al globo terráqueo, lo llamaron Atlas. Así de sencillo, Atlas. Entonces, el Atlas, dentro de la característica que lo va a diferenciar del resto de vértebras, es que, miren chicos, ¿qué no presenta? No tiene un cuerpo, no tiene cuerpo vertebral. Por eso es que al Atlas se le denomina como una vértebra incompleta. ¿Ya? Una vértebra incompleta. ¿Por qué? Porque no tiene cuerpo vertebral, recuerden. En vez de los cuerpos vertebrales, ¿qué presenta? Los famosos arcos. Ya presenta arcos, un arco anterior, un arco posterior. ¿Ya? En el arco anterior, con su respectivo tubérculo anterior, tubérculo posterior, en la cara anterior y cara posterior, en el arco anterior es importante porque en la cara posterior del arco anterior se va a alojar la carilla articular para el diente del axis o apófisis odontoides, que van luego a formar la articulación atlanto-axoidea, ¿ya? La articulación atlanto-axoidea. ¿Qué más? Lateralmente a estos arcos tú vas a encontrar las masas laterales, que van a tener una disposición en forma de cilíndrica, vertical, en donde tú vas a encontrar superiormente las carillas articulares para lo que es el cóndilo del occipital e inferiormente la carilla articular para el axis, para formar la articulación atlanto-axoidea y la articulación atlanto-occipital. También puedes observar las apófisis transversas, ¿no es cierto?, con su respectivo foramen o agujero transverso para el paso de las vértebras, perdón, de la arteria vertebral, y también posteriormente, en posteromedial, miren, perdón, posterolateral, en el arco posterior se puede apreciar también el surco para la arteria vertebral, ya surco para la arteria vertebral. ¿Por qué es importante este surco? Porque la arteria vertebral, cuando sale por el foramen o agujero transverso del atlas, va a ir a través de la parte posterior por este surco del arco posterior y luego ascender a la parte interna del cráneo para formar lo que es la arteria basilar. ¿No es cierto? En esta imagen, miren, por acá ascenderá y luego irá por la parte posterior y luego converge. Por acá asciende, borde posterior, surco de la arteria vertebral. Muy bien. Ahora sí, si analizamos el axis, ahora la vértebra C2, recuerda que el axis, lo más prominente, lo más destacado, lo más que diferencia el axis, es la única vértebra que tiene el famoso diente o apófisis odontoides, esta estructura de acá, que se ubica en la parte anterior de la vértebra.
Asimismo, va a presentar su apófisis transversa, su apófisis espinosa bífida, cuerpo vertebral, ¿no es cierto? Sus carillas articulares, tanto superiores e inferiores, para articularse con el atlas superiormente e inferiormente con la vértebra C3. Ahí está. Pero lo más destacable es esto, el diente del axis, que es la apófisis odontoides, que va obviamente a tener su carilla tanto anterior y posterior, que ya lo vamos a ver cuál es la función importante de esa estructura. Ahora bien, veamos ahora la articulación atalantoccipital que se ubica a nivel del cuello. Recuerda, la articulación atalantoccipital permite movimientos de flexión, es un tipo de articulación sinovial condilia o elipsoidal o elipsoidea también lo llama. ¿Por qué condilia? Otros dicen que es bicondilia, porque pues va a estar formado por lo que es el cóndilo del occipital, ambos cóndilos, tanto derecho como izquierdo, que se insertan a nivel de la caridad articular superior, ¿de quién? Del atlas, que se ubica en el cuerpo del atlas. Ahí está. Y entre estas dos, ¿qué te formará? La articulación atlanto-occipital. Muy bien, en una vista lateral, ahí puedes observar la articulación atlanto-occipital. Ahora bien, esta articulación atlanto-occipital, como tal, también va a estar reforzada, o sea, no es unión hueso con hueso. Esta articulación como tal, para dar esa fijación a lo que viene a ser tanto la unión de cráneo con la vértebra, porque esta articulación representa el punto de unión, es la parte que soporta a todo tu cráneo. Entonces, es importante que esta articulación esté reforzada, esté fijada por lo que son los ligamentos o las membranas, que pues van a tener el nombre de acuerdo a las estructuras de dónde se originan y hacia dónde van. Por ejemplo, posteriormente, esta articulación atlanto-occipital va a estar fijado posteriormente por la membrana atlanto-occipital, ¿ya? La articulación, la membrana atlanto-occipital, que va a ir desde lo que viene a ser el borde posterior del foramen magno hasta lo que es cara superior del arco posterior del atlas. Ahí está. Y lateralmente también estará reforzado por los ligamentos atlantos occipitales laterales, que van a ir a nivel de la apófisis transversa del atlas hacia lo que viene a ser el borde posterior del foramen magno del hueso occipital. Ahí está. Si vemos en esta imagen, más a detalle, esta imagen del néter, estas imágenes, miren, en esta imagen anterior, un corte anterior, se puede apreciar las vértebras cervicales, el atlas, acá el clivus, ¿no es cierto?, del hueso occipital o la porción basilar del occipital, las apófisis estiloides como tal. Miren, el atlas con el occipital, acá se encontrarían los cóndilos del hueso occipital, va a estar reforzado por muchos ligamentos, miren chicos, muchos ligamentos. ¿Qué ligamentos refuerzan? Específicamente esta membrana anteromedial, que es la membrana atlanto-occipital anterior. La membrana atlanto-occipital anterior, que luego continuará con el ligamento longitudinal anterior en las caras anteriores de los cuerpos vertebrales cervicales. Asimismo, lateralmente, miren, la articulación atlanto-occipital estará reforzado por la cápsula articular atlanto-occipital. Luego, posteriormente, tú vas a encontrar también la membrana, ya te mencioné, atlanto-occipital posterior, ¿no es cierto? La membrana atlanto-occipital posterior, que también por ahí dará algún refuerzo, lo que viene a ser el ligamento nucal, que bueno, va a ir entre las apófisis espinosas de las vértebras cervicales y lo que es la parte posterior inferior del hueso occipital, mira, ligamento nucal. Ahora, bien, si analizamos ya un corte interno, casi acortado las vértebras cervicales y parte del hueso occipital, miren, acá en una vista posterior se puede apreciar también que la articulación atlanto-occipital postero internamente está reforzado por una membrana tectoria o la membrana tectoria. La membrana tectoria, recuerden, va a ir de lo que viene a ser desde el borde anterior del foramen magno, de esta región, miren, este es el foramen magno, borde anterior del foramen magno, yendo por lo que es las caras posteriores de los cuerpos vertebrales de las vértebras cervicales, ¿ya? Por la cara posterior de los cuerpos vertebrales. Y obviamente inferiormente se llamará ligamento longitudinal posterior. Así como encontramos un ligamento longitudinal anterior, vamos a encontrar un posterior. Pero específicamente la articulación atlanto-occipital va a estar reforzado por la membrana tectoria, recuerda, membrana tectoria. Si sacamos esta membrana tectoria, nosotros también vamos a poder visualizar esto, miren chicos. Vamos a poder
visualizar esto, que esta articulación atlanto-occipital va a estar también reforzado por los ligamentos alares, que parecen alas, el mismo nombre dice alares, que van a ir desde lo que viene a ser los bordes laterales del foramen magno hacia lo que viene a ser acá, mire, ligamento alar, hacia la parte lateral, caras laterales de la apófisis odontoides o diente del axis. Ahí está. Y quiera que no, reforzará la articulación atlanto-occipital. Muy bien, atlanto-occipital. Ahí está. También esta articulación atlanto-occipital va a estar reforzado por lo que viene a ser una porción del ligamento cruciforme, que viene a ser acá, esta estructura de acá, que tiene un aspecto de cruz, que va a estar formado por tres estructuras, que es el ligamento transversal del atlas, esta región de acá, el ligamento transversal del atlas, la banda longitudinal inferior y banda longitudinal superior. Específicamente, ¿qué banda refuerza la articulación atlanto-occipital? La banda longitudinal superior, que se va a unir, recuerda, a la parte superior del vértice del diente del axis o de la apófisis odontoides. Ahí está. Muy bien. Entonces, eso con respecto a la articulación atlanto-occipital, esos son los ligamentos importantes, los que lo refuerzan, no hay nada más, chicos. Y ahora con respecto a la articulación atlanto-axoidea, bueno, el que se forma entre el C1 y C2, atlas y axis, lo más importante es esto, la apófisis odontoides, que recuerda que va a delimitar un tipo de articulación que es sinovial o trocoide o también denominada en pivote. Y si nosotros hacemos un corte, miren, un corte superior a nivel del diente del axis, podemos apreciar que este diente del axis va a estar articulado con lo que viene a ser el arco borde posterior del arco anterior del atlas, específicamente la carilla anterior del diente del axis, y pues este diente del axis también para producir lo que son los movimientos de rotación de la cabeza. Aparte de eso, va a estar reforzado por ligamentos que van a permitir la estabilidad de dicha articulación. ¿Cuáles son esos ligamentos? Son los siguientes. Ligamento alar que forma parte, recuerda, acá está el ligamento alar, que también obviamente va a estar en la parte lateral de lo que es diente del axis hacia lo que es el borde lateral del foramen magno. También vas a encontrar en lo que viene a ser la parte posterior de la cara posterior del diente del axis, los ligamentos transverso del atlas, el ligamento transverso del atlas y posteriormente lo que viene a ser la membrana tectoria. La membrana tectoria que luego es continuado con el ligamento longitudinal posterior. Ligamento longitudinal posterior. Muy bien, esos ligamentos lo protegen, lo dan fijación y aparte de eso también recuerda el ligamento cruciforme. El ligamento cruciforme que está formado por la banda longitudinal superior, inferior y el ligamento transverso del atlas que es como que el más potente, es el más resistente, que va a estar unido a la carilla articular posterior del diente del axis. Muy bien, carilla articular posterior. Ahí está, no hay nada más, chicos, que mencionar. Acá, miren, pueden apreciar lo que es la arteria vertebral que sale o emerge por el foramen transverso y luego se mete al arco posterior del atlas por lo que es el surco de la arteria vertebral. Muy bien, y para ir terminando, vemos al hueso yoides, un hueso impar que se ubica en la parte anterior del cuello a nivel de C3. El hueso yoides, chicos, es sencillo, pues va a estar formado por lo que es un cuerpo, va a estar formado por un asta menor, un asta anterior y un asta mayor o posterior que asciende a través de sus ramas para luego formar o presentar un tubérculo. Nada más es la estructura que presenta el yoides. Importante, se va a encontrar a nivel de C3, chicos, a nivel de C3. Y el hueso yoides sí es importante porque ahí se van a insertar muchos músculos, como el músculo hyoglosso, el músculo constrictor medio de la faringe, el genioioideo, el músculo estiloioideo. Todos los músculos que terminen en yoideo ya se van a insertar en el hueso yoides. En el cuerpo, en el asta anterior, hasta posterior o hasta mayor, independientemente cuál sea lo que C1 se puede expresar es el más resposontoides, superiormente también encontrar lo que es el cóndilo del occipital, lateralmente derecho e izquierdo, esto de acá es el atlas, el axis, el cuerpo del axis, y bueno, nada más.
Si te dan una radiografía, a mucho lo que te pueden preguntar es esto, el diente, el axis o la apofisodontoides. Recuerda que sirve para el movimiento de rotación del cráneo, nada más. Muy bien, chicos, hasta ahí ha sido toda la teoría. Espero que les haya un poco ayudado. He tratado de ser lo más preciso posible, a pesar porque el tiempo, lo que puede acá hacer, lo que puede jugar en contra es el tiempo. El tiempo es, acá en anatomía, chicos, vale oro. Hay bastante que estudiar, bastante, como pueden imaginar, hablar solamente de osteología es bastante, es un montón. Y eso que tienes que estudiar miología, angiología, inervación, entonces un poco que se complica al principio, pero después lo agarras dinámica, lo agarras ritmo, así que miren chicos y chicas, no se traten de estresar al principio, sino tómenle con calma, siempre vayan, mi recomendación es que vayan con ritmo, siempre desde el principio, no se descuiden, estudien siempre a conciencia desde el primer día. No, es que muchos chicos he escuchado, ¿no? No, al final, cuarta semana recién me pongo a estudiar para mi examen, dice. No, chicos, mi recomendación es que de primera semana tú ya vayas leyendo, vayas dando todo de ti. Y al final vas a tener tu recompensa, hijo. Muy bien, ahora mira, vamos a resolver 5 preguntitas que te he traído en base, obviamente. Estas preguntas, chicos, las he sacado en base de exámenes, son de exámenes que se han dado. Así que, mira, vamos a resolver. Mira, vamos a ver. Tienes una primera pregunta, dice, el arco cigomático está formado por la unión de la apófisis cigomática con... Mira, el arco cigomático, recuerda, está formado por la apófisis cigomática del temporal con la apófisis temporal del cigomático, ¿no es cierto? Entonces, ¿con quién se une esto? Con el ángulo posterior del pómulo malar o yugal. Ahí está. La pregunta 2 te dice, mira, la apófisis clinoides anterior, que lo hemos mencionado, que se ubica en la fosa craneal media, está en relación a la inserción de ¿quién? Ah, ya chicos, me olvidaba. En la apófisis clinoides anteriores, recuerden, se inserta lo que viene a ser la tienda del cerebelo, ¿ya? Tienda del cerebelo. Principalmente eso. Otra pregunta, miren chicos, que ha venido en examen, así no lo crean, el movimiento principal de la articulación atlanto-occipital, ¿cuál es? Lo mencioné, el movimiento de flexión. Ahí está. Ahora mira, estas 2 últimas preguntas son tipo preguntas examen clínico, preguntas clínicas. Mira, te dice, un paciente sufre un golpe directo en la órbita derecha. La tomografía muestra fractura en el techo de la órbita que además forma parte de la fosa craneal anterior. ¿Qué hueso está comprometido, chicos? ¿Qué hueso forma la fosa craneal anterior y aparte forma el techo de la órbita? Lo hemos visto, es el hueso frontal, ¿no es cierto? Que tiene una porción escamosa y una porción orbitaria, que forma el techo de la órbita con su disposición triangular. Ahí está. Y la última preguntita, miren, un paciente con traumatismo craneal presenta fractura que compromete el borde lateral de la cívea turca y el límite medial de la fosa craneal media. La lesión afecta el hueso que forma parte del techo del seno cavernoso. ¿Qué estructura ósea está comprometida? Mira, ahí tú tienes, la lesión dice afecta solamente el hueso que forma parte del techo del seno cavernoso. Tienes ala mayor del esfenoides, la porción escamosa del temporal, el cuerpo del esfenoides o clivus occipital. Acá, chicos, es cuerpo del esfenoides. Ya, recuerda que está en relación a lo que viene a ser el seno cavernoso. Muy bien, ahí tú tienes, mira tus claves, puedes revisarlo. Esas son preguntitas que he sacado. Y bueno, para ir terminando, ya me voy con esta frase, que dice, la mente que se abre a una nueva idea jamás vuelve a su tamaño original. Ya el tan solo hecho, mira, joven que has ingresado tú a la pequeña ponencia, el tan solo hecho ya de participar y de haber ingresado y de haber al menos captado algo, siquiera algo, algunas cosas importantes, ya te hace diferente en comparación a aquellos chicos que quizás por A o B no pudieron ingresar, porque tú ya desde ya aprendiste algo nuevo, escuchaste algo nuevo, o quizás por ahí fundamentaste algo nuevo. Entonces, quiera que no, tú ya vas avanzando, ya vas teniendo una visión en cómo es la primera semana del curso de anatomía, qué
estructuras, qué componentes óseos debes principalmente estudiar, debes concentrarte, revisar en tu clase práctica, lo que te he mencionado. No te olvides, siempre revisa lo que es el FROE, el famoso fisura orbitaria, el redondo, el oval, el espinoso, siempre revísalo con tus maquetas porque te van a preguntar, revisa lo que es apófisis estiloides, apófisis mastoides, estudia tu articulación atalanto-occipital, atalanto-axoidea, porque te van a preguntar, estudia lo que es la morfología de una vértebra, estúdialo, porque te preguntan, y nada más, chicos. De acá simplemente decirles fuerte a todos, esfuércese, yo sé que van a lograr aprobar las unidades. La primera unidad, que en principal es un poco, que al principio suele un poco ser pesada, porque en mi experiencia a mí un poco que me chocó, porque como que es un nuevo mundo, ¿no es cierto? Tienes un poco carga académica un poco más pesada, cursos un poco que demandan de más sacrificio de tiempo, entonces como que al principio te puede chocar, o quizás no, ojalá sea el caso, ojalá no, te puedas adaptar rápido. Y lo ideal, chicos, es que apruebes la primera unidad, estudia bien, repasa, participa, siempre mi recomendación es eso, que participes con tu doctor en tu clase práctica, trata de diseccionar, y nada, estudia, revisa tus bancos, también no te olvides, para tus exámenes teóricos y prácticos, y nada, chicos, suerte a todos. Les deseo los mejores éxitos y espero que en las próximas ponencias también traten de asistir para que tengan una visión ya general de cómo estudiar los puntos más importantes, los puntos más relevantes que deben revisar. Y la bibliografía que he empleado para hacer estas diapositivas, bueno, son el libro Latari, el libro Pro y el libro Gray, que recuerde es un libro base que va a tener su doctor, que es el doctor Armas. Nada, chicos, eso es todo. Si tienen por ahí alguna pregunta, alguna duda, inquietud, pueden levantar la mano o simplemente escribir al chat. O si es que no lo haya, siendo las 21 horas con 25 minutos, damos por finalizado esta ponencia. Si es que no tienen ninguna consulta, quedó todo claro, pueden dejar pulgar arriba. Muy bien, chicos. El Pro dice es el Prometheus. No, chicos, el Pro no es el Prometheus. El Pro es un libro anatómico, descriptivo y clínico que en mi experiencia, miren, el Pro es como que un resumen del libro Latari. En sí, este libro más top, el más descriptivo, donde tiene mucha información, muy rica información, si tienes tiempo de leerlo, porque lo dudo, tiempo es lo que más falta. Este libro Latari tiene muy buena información, muy buena, es el mejor libro. Pero si tú quieres como que leer el resumen de Latari, es el libro Pro. El libro Pro es como un resumen de Latari, pero aparte de eso, el Pro, lo de bueno es que tiene también casos clínicos, o sea, te va a dar parte clínica. Y el Pro no es igual al Prometheus. El Prometheus es un atlas donde tú vas a ver, por ejemplo, quieres estudiar vértebras, ahí vas a encontrar imágenes, vas a encontrar ciertas descripciones, así como el NETR, nada más. Eso de ahí. ¿Alguna otra duda, chicos? Pueden preguntar o escribir. Médica Panamá. ¿Cómo así? No tanto lo logré. No lo entiendo tu pregunta. No sé, se fue la escritura. Si podrías escribir de nuevo. Dice, el Pro es el Prometheus. La editorial es Médica Panamérica. Bueno, la editorial sí, chicos, no sé específicamente a cuál pertenezca, pero eso es la diferencia entre entre el Prometheus, que es un Atlas, y el libro Pro, que es libro descriptivo teórico y clínico también. Que es muy recomendado, chicos, es muy recomendado. Sí, Anatomía Clínica Pro, porque tiene clínica, como les digo, y aparte tiene teoría. Chicos, en mi recomendación siempre revisen su Pro, revisen. Muchos chicos quizás, por ejemplo, en mi promoción habían como que despreciaban al libro Pro, ¿no? Decían, el Pro es como que, es como para los débiles, yo leo mi Latari, porque quiera que no leer el Latari te da más poder, pues no te hace sentir un poco con más ego, porque
cualquiera no te lee el Atari, porque es bastante y son muchas cosas que hay que comprender y estudiar, y para el poco tiempo que tenemos, entonces leerte el Atari es un poco de capos, ¿no? De capos, pero yo también lo leía. Pero el libro Pro no lo discriminen, chicos, si no les alcanza el tiempo, por ahí están ocupados con histología o por A o B, no pudieron leer, léase el Pro. El Pro es como que ya después de que no has leído casi nada, léete el Pro. Ya con eso vas a tu práctica, puedes responder normal, porque es bien detallado, es bien sencillo el Pro de entender, de comprender, y aparte de eso que te da, la ventaja que tiene es que te da casos clínicos, y ahora los doctores, los exámenes, al menos en mi año, casi la mayoría preguntaban clínica. Así que cuando yo leí el Pro, mis exámenes teóricos me iba bien, súper bien. O sea, menos para probar, ¿no? Con 14, un 15, un 16. Ya, chicos, ¿alguna otra duda? Si tienen por ahí, si no hay ninguna otra duda, den pulgar arriba para ya ir cerrando esta sesión. Muy bien, Ángel, Carlos. Muy bien, chicos. Gracias a todos ustedes. Aprovechen sus últimos días, duerman bien, relájese, que les viene un año cargado. Así que relájese estos últimos días, disfruten sus últimos días de vacaciones, que se viene un año muy bonito, pero al mismo tiempo que te va a hacer sufrir quizás en algunas situaciones. Bien, chicos, ahí nos vamos a quedar. Muy buenas noches con todos ustedes y éxitos. Gracias. Nos vemos.